Pero tú eres... Sí, yo soy a la antigua. Yo soy de la generación de Brecht. No, no. Claudio es mucho más joven. No, mira, bueno, primero agradecer la invitación y compartir el panel con Claudio. Para mí es siempre un orgullo porque hemos ido construyendo una realidad en conjunto con otros alcaldes. Y yo no sé si todos los alcaldes estarán conscientes, los que somos más amigos, de cómo hemos ido transformando el discurso, ¿no? Desde que llegamos hasta que hoy día estamos aquí. Primero, el tema Ciudad Justa. Voy a partir haciendo una aseveración. Si estamos haciendo un seminario de Ciudad Justa es porque quizás estamos todos convencidos que la ciudad que tenemos es injusta. ¿Sí? El tema es que pareciera ser que la ciudad, algunos piensan que la ciudad es injusta porque hemos tomado malas decisiones políticas, o que la ciudad es injusta porque hemos tenido malos gobiernos, ¿no? Y yo quisiera ir un poco más atrás porque yo, que soy como urbanista más de la escuela clásica, siempre les recuerdo a todos que la ciudad es el reflejo material del modelo de sociedad que la construye. Uno no puede entender la ciudad sin entender el modelo de sociedad que la construye. Entonces yo, como además soy, como ustedes saben, comunista, come guagua, voy a partir hablando primero del capitalismo para que entendamos un poco, ¿no? Voy a tomar el otro, el azul, porque si escribo con rojo va a ser muy llamativo. No, lo voy a hacer con azul. Yo siempre hago una observación inicial para todos. Miren, ninguno de ustedes escogió dónde nació, ni en qué tiempo nació, ni en la familia que nació, ni las ideas que tiene, la mayoría de las veces, ¿no? Y algunos que las eligen después de la rebelión contra los padres, que es esa edad donde todos le decimos que no a todo lo que nos digan los papás y las mamás, a todos. La weá que nos digan les decimos que no. Pero no todos llegan a tomar la decisión de ser enteramente libres y vivir según las ideas que profesan. Y esto es bien complejo, porque si uno nace en una familia cristiana, yo siempre lo digo, esto lo he dicho muchas veces, ha sido bastante mal utilizado en los últimos días por miembros de alguna comunidad que ostentan algún poder y que siempre están tratando de dañarnos y atacarnos, pero si uno nace en una familia cristiana, de verdad puede llegar a pensar que bienaventurados son los pobres y que después de muertos los vamos a recompensar, ¿no? Si uno nace en una familia judía y además permeada por el sionismo, uno puede llegar a pensar que los judíos son el pueblo elegido y que tienen derecho a quedarse con la tierra de los palestinos a costa de hacer lo que hacen. Si uno nace en una familia musulmana, uno puede pensar que la guerra puede llegar a ser santa, ¿no? Si uno nace en un país neoliberal, uno puede creer que los pobres son pobres porque son flojos. Y uno puede creer que la utilidad existe y que es, entre comillas, real, y que el capitalismo crea riqueza y que además las empresas crean valor, ¿no? Y estas son cosas que tenemos que discutir, porque efectivamente cuando uno piensa en el capitalismo, y voy a llegar a la ciudad neoliberal, uno piensa en un sistema en donde aquí uno podría aglutinar a todas las empresas, aquí a todas las familias, son subconjuntos, aquí hay empresas grandes, empresas chicas, medianas, y aquí lo mismo. Y aquí hay un círculo económico que es bastante claro. Las familias le dan a las empresas el trabajo y las empresas le dan a las familias el salario. Y las familias le devuelven el dinero a las empresas para que las empresas les den los bienes, productos y servicios que ofrecen. En este ciclo no existe la utilidad. No existe, no hay magia en la economía. No es que uno diga, mira, si yo pago la materia prima, una X, si yo pago la mano de obra, otra X, el capital y la tecnología, otra X, después pago los impuestos, hago línea, suma, el producto te vale 4X. No hay magia, no hay ninguna forma en que un economista le pudiera decir a uno, no, aquí el producto vale 5X y la última X es la utilidad. Tal como ningún economista serio, si fueran serios, te podrían explicar por qué el trabajo doméstico vale
400 lucas fuera de tu casa y 0 dentro de tu casa si es el mismo trabajo. No. Sobre todo cuando uno piensa que en el discurso de acá te dicen que la propiedad privada nace del trabajo. Entonces es legítimo preguntarse, bueno, ¿dónde está la propiedad acumulada de una dueña de casa que ha sido dueña de casa 50 años y que ha trabajado y que sin embargo no tiene nada? Y ahí es como que el discurso se te empieza a caer. Porque si la propiedad privada nace del trabajo, uno podría decir, bueno, ¿y cómo alguien puede trabajar toda la vida y no tener nada? Bueno, el tema es que para que la utilidad exista, solo se puede obtener pagándole a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo. Y esto es básico, ¿no? Pero cuando tú le sacáis plata para tener la utilidad al flujo económico, el dinero que las familias le devuelven a las empresas también decae. Y por lo tanto no le pueden comprar los bienes, productos y servicios que producen las empresas porque falta dinero y por lo tanto surge el excedente de producción. Y después de tanto tiempo del excedente de producción, aquí se acumula mucho capital inmovilizado y por lo tanto tú tenés que efectivamente parar la producción, ¿no? Y dejar de pagar salario para no quebrar porque tenéis mucho capital inmovilizado y sigues vendiendo a las familias más ricas que pueden seguir comprando hasta que te deshaces del excedente. Y esto es una crisis de sobreproducción, así se llama en el capital. Y esto está sometido a varias leyes. Una es la tendencia creciente de la utilidad, que es el gran problema que tiene el capitalismo, sobre todo a escala global, y otra es la tendencia natural al monopolio, que se deduce de esta. El problema es el siguiente. El capitalismo original, en la época de Schmidt, decía, mire, por razones éticas y morales, el padre del capitalismo planteaba que el mercado era un súper buen distribuidor de los recursos en la sociedad, pero que nunca debía meterse en algunas áreas porque generaba problemas éticos y morales que el capitalismo bajo sus propias leyes no podía resolver. Las más conocidas eran salud, educación y defensa, pero también el suelo de la tierra estaba dentro de esta área en donde el mercado no se metía, porque no podía funcionar. ¿Cuáles eran las razones? Bueno, que si el mercado se metía en salud podía terminar teniendo empresas que fabricarían enfermedades para vender remedios. Es como coronavirus, así, o como diabetes. ¿No? Y eso pasa hoy día y nadie cacha, pero si efectivamente los médicos que ven la diabetes, en vez de decirte que tenéis que tomar metformina, te dijeran deje de comer azúcar porque usted no secreta la insulina suficiente y por lo tanto le vamos a matar el páncreas para que después se termine inyectando insulina, y te dijeran deja de comer azúcar, te podríais curar de la diabetes. Pero te hacen todo lo contrario, porque el negocio de la salud es mantenerte enfermo pero vivo. En defensa te decían, no, pues si usted privatiza la producción del arma, después va a tener gente creando enemigos y creando guerra para poder vender las armas, porque uno no va a producir armas para no venderlas. Y si uno se mete en educación, mata el capitalismo porque el capitalismo funciona en igualdad de condiciones para la competencia. El problema es que esto funcionó re bien hasta que la crisis de sobreproducción del 1929 hizo que la gente empezara a mirar de manera súper crítica el capitalismo. ¿Qué significó esto? Que todos empezaron a mirar para donde estaban los soviéticos, que es el único país del mundo que pasó la crisis del 29 con crecimiento en el 9% y con el 2% de desempleo. Y se provocó unos tremendos estallidos de gente que empezaba a mirar esta alternativa al capitalismo como una forma posible de organizarse. La respuesta del capitalismo fue crear el estado de bienestar social. Y dijeron, miren, tenemos una alternativa ya que si seguimos tratando a los trabajadores como los tratamos con las crisis de sobreproducción y seguimos despediendo a la gente y eliminando factores productivos, esto nos vamos al comunismo todo y terminamos mal. Entonces aparecen en la década del 30 los economistas keynesianos que dicen, mira, el Estado tiene que proveer salud, educación y defensa y todo. Pero cuando cae la Unión Soviética, o cuando se empieza a deprimir la Unión Soviética, y los economistas ya cachan que no va para ninguna parte la experiencia soviética, ¿no? Empiezan a discutir que el sistema del Estado de bienestar ya no era necesario. ¿Y por qué no era necesario? Porque ya no tenían dónde migrar. Ya no había sistema alternativo donde migrar, entonces el capitalismo podía desarrollarse a su entera satisfacción sin preocuparse de nada. Entonces el capitalismo empieza a inundar las áreas de salud, de educación, de defensa y de la planificación urbana, que era
un área que había estado vetada para el capitalismo, el suelo urbano, el uso del suelo, durante mucho tiempo. ¿Cuál es el problema serio que esto genera? Que lo que hace el neoliberalismo al borrar las fronteras del capitalismo es despojar al capitalismo de cualquier consideración ética y moral. Y lo deja al descampado, en donde la ética y la moral, que eran problemas que al padre del capitalismo le importaban mucho, deja de existir como discusión y el capitalismo se empieza a meter en todas las áreas sin ninguna distinción y sin necesitar ninguna frontera. ¿Para qué? Para evitar la tendencia creciente de la utilidad y seguir considerando la tendencia natural al monopolio. La tendencia creciente de la utilidad se explica rapidito, ¿eh? Si usted tiene una empresa con capacidad para producir 20 y una capacidad de producción permanente, y usted tiene la inversión inicial y tiene el producto final y tiene el porcentaje de utilidad, ¿no? Usted mete los primeros 100, aquí dan 120 y hay 20% de utilidad. Usted mete los segundos 120, le dan 140, pero la utilidad baja al 16,6. Si usted mete los 140, llega a 160 y la utilidad ya en 14,3. Y si usted mete los 160 y llega a 180, la utilidad baja a 12,5. Entonces la tendencia creciente de la utilidad obliga a las empresas a crecer para poder mantener la utilidad a la cual están acostumbradas. Esto genera el proceso de globalización mundial que termina teniendo un mercado metido en todas las áreas y a escala global. Esta es la tendencia natural al monopolio. Por eso que destruyen las empresas chicas y se compran las grandes, ¿no? Pero todo parte de aquí, de que para que exista utilidad hay que a los trabajadores pagarle menos salario de lo que vale su trabajo y esto se genera. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué la ciudad es insegura, o sea, injusta hoy día? Porque aquí no estamos frente a algo que no fue previsto por alguien. No, esto hay que decirlo. Y me alegro de estar dando esta charla aquí porque esta universidad es principalmente responsable de lo que voy a decir, porque esta universidad es la que instaló el neoliberalismo en Chile, la Universidad Católica de Chile. Esto, la ciudad que ustedes están viendo hoy día, es la política pública más exitosa del siglo XX en el Estado de Chile. ¿Cuál es una política exitosa? Una política que define sus objetivos y que los logra. Yo podría analizar todas las políticas nacionales en toda la área, pero cuando ustedes llegan a analizar la política nacional de desarrollo urbano de 1979, es decir, la política nacional de desarrollo urbano de la dictadura hecha por los neoliberales, política nacional de desarrollo urbano que tiene que estar aquí en la biblioteca, por supuesto, ¿no? Que define la intención de dejar el mercado, la tierra sometida al mercado, y que el uso del suelo lo definiera la rentabilidad y ningún otro elemento de la discusión, ¿no? Y que esto llevaría a la conformación de barrios homogéneos, y estoy recordándome porque lo he dicho muchas veces y esto es casi textual, en donde los ricos vivirían con los ricos, la clase media con la clase media y los pobres con los pobres. Esto es una política urbana de la dictadura, que está escrita. Ustedes la pueden ir a confirmar. Les pido que no me crean, vayan y lo confirman, por favor, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema, porque teníamos una ciudad como la que mostraba Claudio. ¿Me podéis poner cualquier mapa? Cualquiera. Porque empezó primero el despoblamiento de toda la vivienda social de las zonas más privilegiadas de la ciudad, en donde fueron sacados a la fuerza, ¿no? Para despejar la zona y se llevaron a los pobres a vivir a la periferia, ¿no? Y esto fue bien notable porque fue un negocio notable para los empresarios de la dictadura, para las constructoras, que empezaron a construir vivienda social en toda la periferia, ¿no? En una periferia además que no tenía ningún servicio, pero en donde los estándares de producción de ciudad bajaron considerablemente respecto a los lugares que la ciudad iba vaciando. O sea, si uno se acuerda en la década del 70 de las poblaciones marginales que estaban frente al Club Palestino, antes de que llegara el Jumbo, ¿no? Que la gente ahí vivía ahí, pero eran jardineros de los ricos que vivían al frente, que eran empleadas domésticas de los ricos que vivían al frente, vivían en una situación bastante mejor que las casas que les entregaron en dictadura y que los llevaron a vivir muy lejos.
pero además en un estándar menor, ¿no? Entonces, en estas poblaciones, como las que tiene Claudio, como las que tengo yo, como las que tiene Puente Alto, para qué decir, Pudahuel Sur, ¿no? Empezó a llenarse, y Pudahuel Sur ya fuera de la dictadura, en tiempos de la Concertación, que hizo una proyección exacta de todas las políticas urbanas y de vivienda de la dictadura que no se pudieron cumplir no se pudieron cambiar hasta bastante más tarde. Empezaron a construir una ciudad con estándares mínimos, absolutamente insufribles, con estándares además de construcción de casa absolutamente imposibles. ¿Cuál es el problema? Que además cada porción de ciudad que fue especializándose, quedaron los ricos con los ricos en calles como Las Condes, ¿no? Con amplias avenidas, con amplias platabandas, con buena iluminación, con amplias plazas, ¿no? La clase media con calles más pequeñas, con plazas más pequeñas, con menos iluminación, con menos áreas verdes, y los barrios de los pobres en donde no había nada. Las áreas verdes nunca salieron de ser áreas café, nunca se consolidaron porque no era obligación del loteador. Tampoco les pusieron las alcantarillas, que esas fueron sacadas también en esta política, y empezaron a construirse poblaciones en todo Chile de esta naturaleza. Lo peor es que como estamos en un sistema capitalista, en donde funciona la ley de la oferta y la demanda, cada barrio se completó con la oferta de bienes, productos y servicios que la clase que vivía en el barrio podía pagar. Entonces en la ciudad de los ricos empezó a haber oferta de todo y a la mano. En la ciudad de la clase media una oferta bastante menor y un poco más distante de las unidades de vivienda. Y en la ciudad de los pobres, cero oferta, porque como nadie la paga, ¿no? Y ahí solo quedó lo que ofrece el Estado y las unidades de subsistencia básica que surgen en las casas de los pobres, que son los negocios de barrio. Más brutal aún, porque esto genera un cambio, ¿eh? Si ustedes van a la encuesta Origen-Destino, que en este país la primera que se hizo fue en 1976, en 1976 la ciudad que era de Santiago tenía 1,2 viajes por persona al día, ¿no? Se incorporaron la misma cantidad de hectáreas que nos demoramos desde la fundación de Santiago hasta 1979, la misma cantidad se incorporaron a la ciudad solo en 20 años. El mismo desarrollo de casi 200 años y más. En menos de 20 años ya habíamos duplicado. Y como creamos una ciudad absolutamente especializada con este tema de la oferta y la demanda, con las clases, la ciudad de los ricos, la ciudad de las clases medias y la ciudad de los pobres, generamos una ciudad que además no ofertaba los bienes y los productos y servicios que toda la gente necesita, y por lo tanto empezamos a construir una ciudad generadora de viajes. Entonces, en la encuesta del 2012, creo, pasamos a 2,9 viajes por persona. ¿Por qué? Porque en la ciudad segmentada del capitalismo, en donde pasa lo mismo que en la empresa, que para que aquí haya más plata, aquí tiene que haber menos plata. Entonces, para que haya una ciudad como Las Condes y una ciudad como Providencia, tiene que haber una ciudad como Renca que no tenga. O si no, el sistema no funciona. Y es tan brutal el sistema que cuando yo escucho a Claudio, me da vergüenza ajena. Bueno. ¿Cuánto te dieron para pavimentar? 2.500. 2.500. Bueno, vayan por favor a la memoria del Gore del año pasado. El mismo Gore que a Claudio le acaba de pasar 2.500 millones, usted tiene un per cápita de ¿de 180 o de 220? 220. 220, tenemos el mismo per cápita. El mismo Gore que a este señor le acaba de dar 2.500 millones de pesos para que pavimente sus calles, le acaba de pasar a esta comuna, Providencia, que tiene 950.000 pesos por habitante al año, es decir, casi 4 veces lo que tú tienes, 32.000 millones de pesos para mejorar pavimentos y calles. El mismo Gore, compañero. Entonces está bueno, no es un problema de política, compañero, es un problema de cómo funciona el modelo. Porque si a Providencia, que tiene 4 veces más recursos que tú y yo, y más encima, la alcaldesa Matei, es capaz de decirlo en un foro, porque esto lo dijo en el foro de movilidad, parece que estábamos en Independencia. Sí. Estábamos los dos, y estaba Durán, ahí Durán era dueño de casa, por eso fue. Y estaba la Matei, y la alcaldesa Matei con un desparpajo, pero ya increíble, dice delante de todos nosotros que estaba muy contenta porque se había acabado con el gobierno Piñera,
la discriminación odiosa contra Providencia y que por fin le habían aprobado su primer proyecto de pavimentación, que era además por 32.000 millones de pesos. Mi presupuesto anual es de 32.000 millones de pesos. Para todo, para salud, para educación, para todo. Ella tiene más de 250.000 millones de pesos. ¿Tu presupuesto anual cuánto es? 40.000. Ok. El problema es que el Estado no es un ente director de la sociedad que aspira al bien común. El Estado es un instrumento de dominación de clase y funciona para asegurar la desigual repartición de los bienes del sistema que el sistema produce entre la clase dominante y la clase explotada. El resto, casi digo un garabato, el resto son cuentos. Pues. Entonces ahora sí puedo hablar un poco de Recoleta. Me avisan cuando me queden 5 minutos, por favor, compañeros. Cuando nosotros planteamos la llegada a Recoleta, nosotros tenemos una convicción los comunistas. Me quedan 3 minutos. 3, ok. Nosotros tenemos una convicción los comunistas. El Estado cobra impuestos porque el Estado sabe perfectamente esto. Y el Estado lo que hace es recuperar plata de la utilidad que genera el sistema para poder devolverle a la gente parte de la plata que les quitan todos los meses cuando les pagan menos de lo que vale su trabajo, o cuando no les pagan lo que vale su trabajo, como en el caso del trabajo doméstico no remunerado, no, en la forma de bienes y productos y servicios públicos que de otra manera esas familias no podrían obtener. Estos bienes y productos y servicios públicos son la pavimentación, la educación, la salud, la iluminación, y por lo tanto nosotros no nos perdemos, ¿no? El Estado lo hace porque sabe que si no lo hiciera, esto sería una revolución. Esto es lo que explica el 18 de octubre, no otra cosa. Bueno, además de las tonteras que decían los ministros del Caballero y el Caballero propiamente tal, que es el mejor resumen de este modelo. Si ese es el problema que tenemos hoy día. Ahora, como nosotros estamos convencidos de esto, en Recoleta estamos convencidos de que la plata es de la ciudadanía, no de nosotros. Que la infraestructura es de la ciudadanía, no de nosotros. Entonces lo que nosotros hacemos es ocupar la plata del municipio para abaratar, simplificar y mejorar la vida de las personas, construyendo una ciudad justa. Entonces, ¿qué hicimos? En Recoleta habían solo 2 farmacias y la gente, si quería comprar, tenía que comprar, además de caro, movilizándose muchas cuadras hacia la zona sur de la comuna, porque en la zona norte no había nada. Pusimos la farmacia popular y además de abaratar los costos, mejoramos cobertura, porque ahora la farmacia está a distancia de una caminata casi del 50% de la comuna. Pero además, en Recoleta no había ninguna óptica. Sepan ustedes que en 213 comunas de Chile no hay óptica, porque el mercado funciona solo cuando tiene la utilidad asegurada. Si no tiene la utilidad asegurada, no se instala el mercado. Y por lo tanto, es increíble, pero 213 comunas de este país, que tiene 345 comunas, no tienen ninguna óptica. Y como no había óptica, la gente de Recoleta tenía que ir a Maquiver o a Providencia o a Las Condes a comprar sus lentes. Hoy día los compran aquí, pero además los compran al 10% del valor que tienen en el mercado. Recoleta nunca había tenido ninguna librería en toda su historia. Hoy día tiene la librería popular, ¿no? Se compran los libros ahí al 50% de su valor porque la municipalidad, con cargo a su presupuesto, paga los costos operacionales y le traspasamos el valor de compra a valor de venta a la gente. Y tenemos una disquería popular, que nunca había habido disquería en la comuna, por supuesto. Y vendemos vinilo, y vendemos tocadiscos, y vendemos DVD, vendemos CDs, que además estos son abiertos. Y lo vendemos también a la mitad del producto, o sea, del valor de mercado. Y tenemos una fábrica de audífonos populares, de esos mismos que cuestan $1.2 millones en el mercado, pero nosotros los vendemos a 200.000 pesos con todo el diagnóstico, toda la receta, pero además hechos con un escáner al oído y impreso en una impresora en 3 dimensiones que te da un audífono que te queda exacto del tamaño y de la forma de tu oído. Y si usted lo puede pagar, paga 215, y si no lo puede pagar, se lo paga el municipio. Entonces, lo que ha hecho Recoleta es construir ciudad justa. Porque a nosotros la ciudad justa es una ciudad que primero le devuelve la mayor cantidad de plata de la que le quitan todos los meses a los trabajadores pagándoles menos de lo que vale su trabajo, en la forma de bienes y productos y servicios públicos que, además de mejorar, abaratar y simplificar la vida, generan una ciudad
en donde se resuelven la mayor cantidad de problemas posibles a distancia de una caminata para disminuir la huella de carbono y volver a disminuir los viajes. Hoy día yo creo que nosotros estamos sobre 3,4 viajes al día en la región metropolitana. No se ha hecho nueva origen-destino, hace rato ya, ¿no? No me acuerdo, pero creo que no se hace hace rato. Pero este es el problema de la ciudad. Entonces ahora, cerremos los ojos un segundo e imagínense que en todo el territorio, todas las comunas tuvieran librería popular, tuvieran óptica popular, tuvieran disquería, tuvieran farmacia popular, tuvieran universidad abierta, tuvieran efectivamente todo lo que tenemos nosotros, y como que les empieza a parecer que la ciudad sería distinta, ¿no? Porque hoy día además el valor de Recoleta en términos de valor de propiedades subió casi un 40% en estos 7 años porque se apropió la inmobiliaria, se me había olvidado. Además tenemos la inmobiliaria popular que la estamos entregando en 2 semanas más y que los arriendos, ¿no?, de un departamento de 3 dormitorios completos, con baño, cocina, bodega dentro del departamento, terraza de 8 metros cuadrados, logia, va a salir entre 50 y 120 mil pesos dependiendo del ingreso familiar. Nosotros no tenemos el complejo que tiene el Estado, y esto no solo en Recoleta, miren, les voy a contar algo y con esto cierro, de Diego Almagro. Diego Almagro, ¿ustedes saben dónde está Diego Almagro? Diego Almagro está en la 3ª región. Es una ciudad, es una comuna de 19.000 habitantes que tiene un alcalde comunista igual que nosotros y que hace las mismas cosas que nosotros, pero que además acaba de construir una piscina, un balneario popular, ¿no? Una piscina en Inca de Oro. ¿Alguien conoce Inca de Oro? Usted. Bueno, Inca de Oro es un pueblito que tiene 320 habitantes. 320 habitantes. Y que son 3 calles para un lado y 8 calles para el otro. Y está en medio del desierto. Usted se para en Inca de Oro, hace así, y lo único que ve para todas partes es el desierto. Bueno, solo un alcalde comunista podría haber construido una piscina de 400 millones de pesos para 320 personas en Inca de Oro. Porque para nosotros la rentabilidad económica, el TIR y el VAN no tienen mucho que ver con crear una ciudad justa. Y sabemos a quién le pertenece la plata de los impuestos. ¿Qué hizo Lavín en términos de los medicamentos? No hizo la farmacia popular de Recoleta. Él quiso bajar los medicamentos a los más pobres, todos nuestros servicios son universales. Pero acá, él como tiene, siguiendo la lógica de cómo se completa la ciudad con la oferta de bienes, productos y servicios que cada clase puede pagar, aquí solo de la cadena Cruz Verde hay 33 puntos de venta como farmacia. En esta comuna, 33 puntos de venta de una sola de las cadenas. Entonces, Lavín dijo, oh, este güey no puede seguir dando la pauta, voy a bajar los medicamentos para la gente más pobre nomás, ¿no? Entonces fue donde la cadena Cruz Verde y le paga 8 millones de pesos mensuales en convenio para asegurarle la utilidad, ¿no? De tal manera que esta cadena le vende un conjunto de medicamentos definido, con un descuento también definido, a la gente más vulnerable, que es una lista cerrada de personas de la comuna. O sea, mientras nosotros le devolvemos la plata a la gente, Lavín le devuelve la plata a los impuestos a las empresas, nosotros para abaratar, simplificar y mejorar la calidad de vida, y él para asegurar la utilidad de este mismo círculo, que es el que no tiene donde estamos hoy día. No hay posibilidad de construir ciudad justa si no se cambia el modelo. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel, muchas gracias Claudio. Vamos a dar unos minutos para primeras preguntas. El alcalde Claudio Castro, el que está más apurado, tiene que estar en un rato más en Consejo Municipal. Y el alcalde Jaue tiene un almuerzo. No, pero es un importante almuerzo. Es un almuerzo importante. Es un almuerzo importante. Así que dejamos abierto a las preguntas del público. Juan Andrés, ¿tú quieres hacer una pregunta? Ok. Juntamos, a ver, Reina o Francisca. Yo lo que propongo es que hagamos 5 preguntas juntas. Sí, vamos a hacer una ronda de preguntas para que obviamente digan el nombre para poder... Sí, lo primero es agradecer la instancia de poder escuchar a los dos alcaldes, agradecer a
a la gestión del director. Y una pregunta para ambos, una pregunta para el alcalde Renca. Él señalaba esta paradoja que se instaló con el proyecto que anunció muy a los cuatro vientos el alcalde Lavín en Las Condes de una torre de integración social. Y pareciera ser que después de eso se instaló la idea de que la integración social tiene solo que ver con darle la posibilidad a gente de comunas vulnerables de vivir en comunas más ricas, y dejando de lado la idea de que en el fondo ojalá todo territorio tuviera las mismas condiciones de vida que Las Condes, digamos. ¿De qué manera usted piensa que eso puede cambiar a la luz del escenario que se viene a partir de fines de este año en adelante con los nuevos gobiernos regionales? Quizás principalmente con nuevos modelos de administración del territorio, quizás con gestión de suelo público de manera más decidida, etcétera. Y una pregunta para el alcalde Jadwe, más al hueso. Alcalde, usted está figurando en las encuestas como figura presidencial. Usted habló del decreto de 1979, la Política Nacional de Desarrollo Urbano de la Dictadura, que es el decreto 420, entiendo. Y en los gobiernos de la concertación y en los últimos 2 o 3 gobiernos no ha habido mayor cambio en ese sentido, más allá de la evolución propia de los programas del MIMBU. Si usted fuera presidente, ¿de qué manera decididamente cambiaría esa política y cómo orientaría todos los esfuerzos de la óptica popular, de la inmobiliaria popular, hacia una política de ciudad y vivienda más general? Humberto Bonomo, ¿más preguntas? ¿Quién está antes? De arriba, después Francisco Díaz. ¿Otras preguntas más para ir juntando? Muchas gracias por la presentación y la claridad con la cual Daniel expuso el argumento. Cuando alguien te escucha hablar y tiendes a polarizar el argumento entre, claro, el comunismo y el capitalismo, pero sabemos que muchas de las innovaciones que presenta y que ha realizado como alcalde vienen de lugares como Italia, las cooperativas, digamos, de vivienda, etcétera, etcétera, que están en un modelo al cual uno como sociedad podría aspirar, dejando fuera el coronavirus, por supuesto, todos saben. Pero en el fondo creo que tu argumento adquiere aún mayor relevancia y simpatía en relación a la pregunta que hacía, ¿no? Si fuera presidente, si lo centralizaras un poco, ¿no? En términos políticos. Un consejo. ¿Más preguntas? Cerramos con Francisco entonces. Y después, ¿queda otra más? Ahí sí se escucha. Muchas gracias a ambos por las presentaciones. Y quería hacer un punto, si bien ustedes están bastante bien evaluados como dentro de su función como alcalde, también podrían ser no solo parte de las soluciones, sino también parte del problema. ¿A qué me refiero? Cuando Daniel hablaba recién de esta desigualdad que se produce en Santiago a partir del decreto 420 de 1979, y de esta literal homogeneización social que están en la norma o en el texto de ese decreto, hay uno previo del año 76 que es el que define la de separación comunal, la subdivisión comunal de Santiago, en que efectivamente se decía que las comunas tenían que ser socialmente homogéneas para no generar desigualdad, y el ejemplo que da el personaje encargado de esto, era que, por ejemplo, si no se separaba Peñalolén de Ñuñoa, la gente de Ñuñoa que tenía más plata iba a reclamar más a la municipalidad, y la gente que tenía menos se quedaba con menos servicios. Entonces había que hacer 2 comunas para que la gente más pobre pudiera tener más facilidad de acceso, lo cual sabemos que obviamente es un eufemismo para hacer comunas socialmente homogéneas. La pregunta es si ustedes estarían de acuerdo con eliminar la subdivisión comunal, entendiendo que en Santiago hay cosas rarísimas como que cada comuna tenga su señalética, cada comuna tenga su plan regulador, cada comuna pueda definir sus sistemas de densidad, sus sistemas de salud, cuando en realidad la ciudad es una sola. Esa es la pregunta. Cerramos con eso y le damos las palabras a los alcaldes. Sí. A ver, respecto estoy muy de acuerdo con el argumento, ¿no? Esto de la ciudad o el Estado debería construir una ciudad tratando por igual a los ciudadanos sin importar dónde viven, y es precisamente eso lo contrario que pasa. Por lo tanto, lo de Lavín finalmente lo que hace es aprovechar el contexto y generar una solución mediática. Además tiene esa posibilidad para hablar de una integración social que no era tal. Pero lo que se genera en el ideario es esa idea. O sea, esa idea que pone Lavín hace que personas de Renca y probablemente de muchas otras comunas consideren que el futuro mejor está llegando
a Las Condes y tal vez específicamente a ese edificio. Eso es lo que se instala en el ideario público y eso es muy difícil de contraponer también. Estoy hablando ahora ya de la discusión política, de política pública, incluso de sentido común, y eso es lo que yo creo que tenemos que disputar también desde la perspectiva política. Y ahí es donde yo creo que el cambio de los gobernadores regionales va a ser tal vez uno de los traumas más grandes que va a tener nuestro sistema político, por si fuera poco los que estamos viviendo, ¿no? Pero va a ser un trauma sin duda. O sea, estamos a puertas, de hecho hace poquito hubo una suerte de operación, ¿cierto?, donde hubo una reunión de alcaldes que la subdere reaccionó diciendo hemos escuchado a los alcaldes y vamos a evaluar si es que hacemos, y la verdad es que los alcaldes queremos mayoritariamente que haya una elección de gobernadores regionales, y el principal argumento era que no sé cuánto queda, 7 meses de la elección, no había ley definiendo con claridad las atribuciones, el financiamiento, sino que sencillamente que se va a poder votar por los gobernadores regionales. Lo que no decían es que los proyectos de ley están hace más de 10 años en el Parlamento, por lo tanto lo que tenemos que hacer no es aplazar las elecciones, sino que es que los parlamentarios terminen de hacer la pega, y eso pasa también por las urgencias que le pone el gobierno para poder definir esa... Pero incluso aunque estuvieran definidos las atribuciones con exactitud y el financiamiento con exactitud, yo creo que el principal efecto de los gobernadores regionales va a ser de tensión política para poner temas de ciudad. Mi impresión, acá se ha instalado también esta idea de que los gobernadores regionales van a ser una suerte de león sin dientes, porque no van a tener ningún tipo de atribución, ¿cierto? El gobierno desde el nivel central va a tener una serie de estructuras paralelas que van a, por ejemplo, controlar el orden público, pero mi impresión es que eso va a ser precisamente una oportunidad, porque vamos a tener, entre otras cosas, a gobernadores regionales. En el caso de la región metropolitana va a ser la persona con más votos después del presidente de la República, y eso es una amenaza en el sistema político y también un impulso, ¿no? Hoy día los intendentes dependen de la voluntad del presidente y por lo tanto los sacan cuando se vuelven amenazas también, no solamente cuando lo hacen mal. Y yo creo que vamos a tener, gracias a los gobiernos regionales, la oportunidad de tener una discusión de gobiernos regionales y de descentralización como no la hemos tenido nunca. Van a tener una fuerza política mucho más grande que la que tenemos los alcaldes, y que además aprovechamos muy poco porque nos cuesta. O sea, la gestión local es tremendamente exigente. Para un alcalde se instaló ahora esta idea como los alcaldes somos los mejor evaluados y lo que no hemos destacado, pero en la práctica somos el menos malo de los personajes evaluados en el sistema político, y creo que eso no es algo para celebrar, es algo para preocuparse y lejos de agrandarse con esa situación. Yo creo que ese va a ser el principal impacto. O sea, hoy día es difícil anticipar qué es lo que en la práctica va a pasar, pero yo creo que vamos a pasar a discutir de construcción de ciudad en serio. Y eso se vincula a la última pregunta, que tiene que ver con esto de la parte de ser parte del problema, que tiene que ver con nuestro sistema político, desde la perspectiva de la eficiencia. O sea, tener, en el caso de la ciudad de Santiago, 32 contratos distintos para el retiro de la basura en lugares donde... un ciudadano no tiene idea si está en una o en la otra comuna, no tiene ningún sentido desde la perspectiva de hasta de la eficiencia energética. Una de las iniciativas que no nombró el alcalde Jadwe era esto de la Asociación de Municipios Libres. O sea, imagínate lo que significa el potencial de poder negociar con proveedores de energía de manera acumulada, no comuna por comuna, sino que a través de una asociación poder sumar los consumos eléctricos y bajar el precio de esa energía. Eso tiene dimensiones bien inesperadas. Yo creo que parte importante de eso pasa por la disposición al trabajo colaborativo, y tal vez ese fue uno de los elementos positivos de los alcaldes y alcaldesas en momentos donde además el gobierno está inmovilizado y el Parlamento también, que fue que fuimos capaces con un montón. Con Daniel conocemos bien la historia detrás de la conversación de los alcaldes, pero primó en algún momento una suerte de sentido común que nos permitía al menos sentarnos y acordar cuestiones muy básicas. Si eso se trasladara a la discusión de ciudad, la historia sería distinta, y a partir de la elección de los gobiernos regionales, que no es lo mismo que una autoridad de ciudad, yo creo que se abría el espacio para eso. Y termino a propósito que se mencionó ¿cierto? Y del consejo a Daniel de que le hable también a un público que a lo mejor se asusta con el capitalismo y con el comunismo. Yo creo que estos son los tiempos también para el comunitarismo, que está muy basado en la idea desde Italia del cooperativismo y una serie de otras ideas como esa. Y tiene que ver también con la discusión en el espacio público que promueve o que defiende las identidades,
O sea, parte importante del problema que tiene Renca no es solamente el Estado, ¿cierto?, que generó una ciudad distinta, sino también que todos probablemente conocen a Renca porque Renca la lleva. Y eso es una estigmatización que hace muy difícil progresar. ¿Quién quiere vivir en un lugar, como me dijo un estudiante, un joven en una feria cuando yo era candidato, que tiene un cartel, o que tenía un cartel, que decía, acá viven pobres? Y eso es lo mismo que pasa en varios otros lugares de la ciudad. La ciudad se estigmatiza, por cierto, por todo lo que nos contaba Daniel, cierto, que tiene que ver con efectos de la política pública, pero también con relaciones humanas que hacen que el debate público termine siendo condicionado por de dónde vengo, en qué pienso, si profeso o no una religión, y eso tiene que ver con hablar de comunidad. Yo creo que estos son buenos tiempos para hablar de lo colectivo, de la comunidad, del comunitarismo, y ahí podríamos encontrarnos en un espacio, tendría más fotos también. Gracias. Muchas gracias. Daniel. Bueno, primero, yo creo que la exposición mía quedó... Antes que termine, solamente un aplauso al alcalde Claudio Castro. Lo cual no significa que podamos estar hasta... Creo que en mi exposición quedó medianamente claro cómo yo entiendo la integración social, en el sentido de que creo que no es llevar a un grupo bastante reducido de pobres a vivir a la ciudad completa, digamos, sino que es tratar de completar la ciudad en donde tú estás. Y para mí, vuelvo a decirlo, el concepto de ciudad justa y ciudad inteligente, a diferencia del que se ha difundido desde el modelo, yo le tengo aversión a este tema de la ciudad inteligente que concibe la ciudad como aquella que gracias a la tecnología le permite a los que pueden pagar la tecnología saltarse los problemas de la ciudad, ¿no? Es Waze. La mejor definición es Waze. No, Waze te dice por dónde te demoráis 4 minutos menos, por dónde te podéis saltar el taco, por dónde hay accidentes, pero esa no es una ciudad inteligente. No, una ciudad inteligente, desde mi perspectiva, es la que resuelve la mayor cantidad de problemas a distancia de una caminata para todos sus habitantes. Esa para mí es una ciudad verdaderamente inteligente, no lo que están proponiendo desde aquellos que insisten en esta ciudad que tenemos, ¿no? En no cambiar. ¿Cómo creo que se hace? Primero, yo no creo mucho en el tema de los gobiernos regionales. No. Primero porque la subdivisión política administrativa de los gobiernos regionales no está hecha incorporando el factor de la cuenca en la definición. O sea, la definición de las regiones, entre comillas, es igual de arbitraria que la de las comunas y no implica el manejo de cuenca y la administración de una cuenca como concepto que para mí debería ser fundamental. Entonces yo, mucho más que creer en los gobernadores regionales, creo en las asociaciones de municipios con identidades territoriales similares. Creo que son mucho más potentes. Además, las asociaciones de municipios, que nosotros ya lo hemos mostrado, pueden incluso hacer empresas y pueden hacer cosas que hasta el día de hoy no se habían hecho porque a nadie le interesaba meterle cuña al modelo. Nosotros tenemos incubadora de cooperativas hace 7 años y hemos ido reemplazando las empresas por cooperativas de trabajadores que además, en el esquema, las cooperativas de trabajadores no pagan impuestos precisamente porque como no hacen utilidad de pagarle a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo, el Estado no les cobra utilidad. Un detalle que pocos conocen, pero que hay que mirar a la hora, sobre todo, de hacer, entre comillas, emprendimiento y empresa. Ahora, ¿cómo lo haría yo si fuera presidente? Yo primero potenciaría los gobiernos locales y distribuiría en 3/3 el presupuesto nacional, 33, 33, 33, y en atribuciones iría no desde arriba hacia abajo como es hoy día, sino que iría desde abajo, o sea, de abajo hacia arriba, entendiendo que los municipios deben poder tomar todas las decisiones que puedan y que quieran para mejorar la vida de sus habitantes, y las que no puedan tomar solo, las tomará el nivel superior, y las que no puedan tomar el nivel intercomunal o regional, las tomará el nivel superior. Y esto lo digo porque creo que es absurdo que nosotros sigamos pidiendo al nivel central permiso para hacer varias cosas en los territorios, ¿no? Esto no solo implica traspaso de atribuciones, sino que también de recursos. Yo, por ejemplo, no soy partidario del mejoramiento del fondo común.
no va a resolver nada. O sea, yo soy partidario de algo mucho más radical. Recaudación central, per cápita comunal y per cápita regional. Yo esto lo he ido instalando hace 7 años. Tú me has escuchado desde que me conocí. A mí me llamó mucho la atención cuando llegó el intendente Guevara a la intendencia. Lo primero que dijo es que estaban viendo un per cápita de $1.000 por habitante para todas las comunas de Chile. Eso para mí resuelve el problema de la integración, de las atribuciones, de la discusión regional, porque te da posibilidades de hacer. Si hoy día yo creo que Recoleta ha demostrado que no hay nada que nosotros no podamos hacer. Incluso antes de cambiar la Constitución. Yo creo que cambiando la Constitución va a ser mucho mejor. ¿Ah? No, lo digo así, es que, es que el tema es también tener voluntad política, y yo creo que por esto yo le pongo tanto discurso ideológico, porque yo creo que mucha gente no ha entendido que en este conflicto la tendencia creciente de la utilidad. Mira, voy a compartir con ustedes una reflexión muy parecida. ¿Hasta dónde está el micrófono? ¿O puedo hablar sin micrófono? Miren, el neoliberalismo hoy día de verdad está en un atolladero del cual no se sabe cómo salir. Ya se ha metido en todas las áreas de la economía y todas sus empresas son y tienen escala global. Por lo tanto, ya no hay dónde irse, ya no hay dónde invadir para poder evitar la tendencia decreciente de la utilidad. Por lo tanto, están desarrollando una serie de tendencias que son verdaderamente preocupantes. La primera, obsolescencia programada, partió hace tiempo. Nos venden cosas que se echan a perder a los 2 años para que se las volvamos a comprar. Todo esto para que efectivamente esto no baje. Segunda, ¿no? Están empezando a subir el costo de la vida. Todo sube. ¿Para qué? Para evitar que la utilidad siga bajando. Porque ya están en un nivel de consolidación global y por lo tanto están sometidos a este problema de nuevo. Y por eso la guerra con los chinos y por eso lo que ha pasado. Como si fuera poco, además, están bajando los salarios de manera relativa. Una cosa es que suban el valor de las cosas, pero otra es que los salarios bajen a través de diversos temas. Precarización del empleo, estatuto laboral joven, flexibilización de la jornada, pero además, como si fuera poco, teletrabajo, que les permite evitar las inversiones y que tú trabajes de tu casa y te sobreexploten más. Como si fuera poco, llevamos 3, ¿no? Está la primera, obsolescencia programada, subir el costo de la vida, bajar los salarios. Tercero, reemplazar a los trabajadores por trabajo mecánico. Esto quizás sea lo más complicado, porque hace 30 años nos decían que no importaba, porque iban desapareciendo trabajos manuales, pero iban apareciendo trabajos intelectuales. Pero hoy día con la inteligencia artificial están empezando a desaparecer los trabajos intelectuales también, para asegurar que las utilidades mantengan, que las empresas transnacionales mantengan su utilidad. Entonces aquí se corre el riesgo además, y yo tengo claro que hay que revisar no la teoría en términos de criterios de análisis, sino que hay que actualizar la revolución. ¿A qué me refiero? Que Marx y Lenin se imaginaron una revolución de trabajadores explotados. ¿Y qué va a pasar cuando los trabajadores ya no sean explotados, sino que sean una clase irrelevante porque no van a ser necesarios, porque van a expulsarnos del sistema productivo? Vamos a tener que empezar a hablar no de proteger el trabajo, sino que de proteger a los trabajadores. Entonces, hoy día lo que tendríamos que estar discutiendo en este país es por qué no reconocemos el trabajo doméstico y lo pagamos en lo que vale. Porque además, si pagáramos el trabajo doméstico, además de tener una sociedad mucho más justa, los hombres lo estarían haciendo hace 500 años, evitaríamos la violencia intrafamiliar, porque ninguna mujer tendría que aguantar a un buen maltratador porque depende de ella económicamente, pero además empezaríamos a cerrar la brecha económica, y esto se hace con un impuesto a los súper ricos y un incremento a los impuestos generales, ¿no? Para pagar, y sale el 4,6% del PIB, pagar un sueldo mínimo con bono por hijo y con bono por adulto postrado o adulto bajo cuidado extensivo. Puedo compartir la propuesta si la quieren, pero eso empieza a ser cómo vamos nosotros a empezar a efectivamente modelar la sociedad que viene. Pero además, cuidado, que ya voy en 4. Quinta, le están traspasando a los consumidores la última fase del proceso productivo. Aunque ustedes no lo crean, jóvenes, antes los muebles en este país se compraban hechos. Ahora usted los compra desarmados y los termina de armar en la casa, ¿no?
Antes te cobraban cajeras en los supermercados, ahora usted mismo se pasa por la caja, se embolsa y se lo lleva para la casa. Antes habían trabajadores que nos echaban la benzina, ahora nosotros nos bajábamos y echamos la benzina. Antes íbamos al cine, ahora Netflix nos lleva el cine a la casa y no tienen que hacer la inversión. Entonces, además de todo lo que he dicho, subir el costo de la vida, bajar el salario real, obsolescencia programada, transferir la parte del último proceso productivo, y además, como si fuera poco, quieren pagar menos impuestos, lo que limita la capacidad de devolverle al Estado, ¿no?, que le devuelva a usted bienes, productos y servicios de calidad, porque si además bajamos, que este es el programa neoliberal de gobierno, por esto fracasa Piñera, este es el programa del neoliberalismo, por esto fracasa Macri, por esto fracasa Macron, por esto fracasa el gobierno libanés, por esto queda la grande en Ecuador, porque esta tendencia es una tendencia global. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a poder construir ciudad justa en este contexto? Entonces, aquí la discusión ideológica es mucho más relevante, porque si no empezamos a discutir cómo nos apropiamos socialmente de los beneficios del modo de producción, esto va a terminar peor, ¿no? O sea, yo me imagino alguien que le creyera a los que no están conscientes de eso, bueno, vamos a tener otro estallido social en poco tiempo más. Y por último, no sé si somos parte del problema, porque para mí, la verdad, y esto está en la propuesta de constitución de Luis Emilio Recabarren en 1920, para mí la solución es fortalecer los gobiernos locales, claramente. Y además, revisar la división política administrativa. O sea, si a mí me tocara llegar, aquí lo que necesitamos es un presidente que llegue a la presidencia a renunciar al poder que tiene el Estado central para dotar de mayor poder a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, porque mientras no desestructuremos el Estado como instrumento de dominación de clase, esto no va a cambiar. Eso. Gracias.